Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este segundo video del canal y también segunda parte de esta serie de videos que les voy a estar trayendo al canal acerca de los huesos del neurocráneo. Como ya podrán haber visto, ya sea en la miniatura o en el título, pues vamos a estar hablando acerca del hueso etmoides. Ahora bien, a manera de introducción, el hueso etmoides es un hueso pequeño y situado en la profundidad del cráneo. A pesar de esto, es fundamental ya que forma parte de la base de cráneo, fosas nasales y órbita. A lo largo de este video vamos a estar viendo bastantes características propias de este hueso, así como algunos epónimos de relevancia que se podrían aprender para sorprender en sus prácticas. Entonces, sin más preámbulos, vamos con la presentación general. Al igual que el hueso frontal, y importante, les recomiendo ver primero el video del hueso frontal antes de continuar con esta segunda parte, debido a que pues se les va a facilitar mucho más la comprensión de este hueso. Si de por sí ya es un tanto complejo, más no imposible, intenté hacer el video lo más dinámico y entendible, se lo recomiendo ver. Entonces, al igual que el hueso frontal, el etmoides es un hueso impar, central y simétrico. Cumple con estas tres características y aquí lo podemos ver articulándose hacia superior con el hueso frontal. Asimismo, como les mencionaba en la introducción, pues forma parte de la base de cráneo, específicamente la fosa craneal anterior, las fosas orbitarias y las fosas nasales. Las fosas orbitarias lateralmente y las fosas nasales en su porción central. Ahora, está constituido por cuatro partes y esto lo intenté hacer lo más sencillo para que lo comprendan. Entonces, tenemos la lámina vertical, aquí podemos verla, la lámina horizontal y los laberintos etmoidales. Estas serán sus cuatro partes. Y dirán, ¿qué es esto? Bueno, pues esta es una representación, una vista anterior del hueso etmoides. Aquí ya podemos ver un hueso, el hueso propiamente hecho y derecho, en donde observamos su lámina vertical, su lámina horizontal y sus dos laberintos etmoidales, derecho e izquierdo. Ahora les voy a representar una vista superior. Aquí tendríamos la lámina vertical, la lámina horizontal con sus agujeros característicos y de los cuales ya vamos a estar hablando, y sus laberintos etmoidales. Aquí ya podemos ver otra vez el hueso propio, el cual tenemos lámina vertical, lámina horizontal y los laberintos etmoidales. Algo importante a recalcar es que estos laberintos etmoidales antiguamente se le conocían como masas laterales. Ahora, vamos a ir abordando parte por parte de las ya mencionadas e iniciando con la lámina vertical. Aquí podemos observar un etmoides desde una vista anterolateral, pero si retiramos su laberinto etmoidal derecho, observamos esta lámina vertical de una mejor manera. Esta se encuentra dividida en dos porciones debido a la presencia de la lámina horizontal, también conocida como lámina cribosa, ya vamos a ver el porqué, en una porción superior, que sería la apófisis crista galli, y una porción inferior, que es la lámina perpendicular. Ahora, iniciando, vamos a revisar la apófisis crista galli, que aquí la tendríamos. A esta se le reconocen dos caras, una izquierda, una derecha, dos bordes, uno anterior y uno posterior, una base y un vértice. Entonces, su borde anterior, lo importante es que articula con el hueso frontal y completa el agujero ciego. Este agujero ciego ya lo tocamos en el video de hueso frontal, por eso es que se lo recomiendo para comprender mejor, pero aquí lo vamos a complementar. Entonces, en este borde anterior, que aquí lo visualizamos, puede haber la presencia, no son constantes, de estas dos estructuras conocidas como las alas de la cresta Galli o procesos alares de Hirtle, que en esta otra imagen observamos ya el hueso etmoides desde una perspectiva posterior articulado con el hueso frontal. Si hacemos zoom a esta pequeña porción, que observamos esto, ¿ok? El cual es el agujero ciego, el cual está circunscrito y cerrado en su parte anterior por el hueso frontal y en su parte posterior por las alas de la cresta Galli. Ahora, en cuanto a su borde posterior, lo más importante es que guarda relación con la cisura interhemisférica del cerebro, que aquí la podemos ver. Aquí se encuentra la cisura interhemisférica, la cual pues básicamente divide un hemisferio cerebral derecho de un hemisferio cerebral izquierdo, y aquí podemos observar el borde posterior y su relación que guardan entre ellos.
En cuanto a su base, no hay mucho que mencionar, únicamente que se confunde debido a que se fusiona con la lámina horizontal y su vértice toma relevancia porque aquí también es un punto de inserción de la hoz cerebral. Perfecto. Ahora, hablando de su porción inferior, de esta lámina vertical, la cual es la lámina perpendicular, lo más importante son sus bordes, ¿ok? Va a tener un total de 5 bordes. ¿Esto por qué? Porque tiene forma pentagonal. El primero de ellos es el borde superior, que se confunde con la lámina horizontal, al igual que la base de la cresta Galli. El borde anterior articula con la espina nasal y los huesos nasales. El borde anteroinferior se une al cartílago del tabique nasal. El borde posterior inferior y el más pequeño se une al borde anterior del vómer y su borde posterior articula con la cresta esfenoidal. El nombre de los bordes lo pueden ver cambiado en los diferentes libros de anatomía. Así es como los describe Rouvier y así es como me pareció de mejor manera para traérselos en el video. Ahora, para que lo comprendan de mejor manera, aquí observamos un zoom hacia la fosa nasal, en el cual pues observamos este borde superior, el borde anterior, el anterior inferior, posterior inferior y el borde posterior. Ahora, algo que quiero recalcar de esta imagen y creo que es muy importante, muy preguntado en exámenes de anatomía o de otorrinolaringología, es qué estructuras conforman el tabique nasal. Son tres en total, dos óseas y un cartílago. ¿Cuáles son las óseas? La primera de ellas es la lámina perpendicular del etmoides, superiormente, y posterior, inferior y posterior encontramos al vómer, ¿ok? Que ahí se ve. Y hacia anterior, pues encontramos el cartílago del tabique nasal. Esto apréndanselo, es importantísimo. Ya acabamos de describir la lámina vertical, es bastante corta. Ahora vamos a hablar acerca de la lámina horizontal o cribosa. Como pueden ver, esta se encuentra interrumpida en su porción central por la ya descrita apófisis crista galli o crista galli, que esta también pues es de forma cuadrangular, rectangular, va de anterior hacia posterior, pero lo importante es que a sus laterales pues se dividen un canal derecho y un canal izquierdo, y estos corresponden a los canales olfatorios debido a que contienen los bulbos olfatorios en sus 3/4 anteriores, ¿ok? Aquí los observamos, el canal olfatorio, y aquí cómo llega y se acopla los bulbos olfatorios. Asimismo, pues vemos la presencia de estos múltiples agujeros, que es por lo que toma este segundo nombre de lámina cribosa del etmoides, y es como usualmente se le conoce, debido a que están atravesando los nervios olfatorios, los cuales se encuentran detectando los olores en la mucosa olfatoria y llevándolos hacia el bulbo olfatorio, tracto olfatorio y pues hacia la corteza olfatoria en el cerebro. Aquí podemos observar cómo están estos nervios olfatorios ascendiendo desde la mucosa nasal, atraviesan la lámina horizontal o la lámina cribosa, formando estos agujeros, llegando al bulbo y pues lo que ya les mencionaba, ¿de acuerdo? Ahora, se dice que son aproximadamente 25 a 30 agujeros por cada canal olfatorio, ¿ok? Entonces tendríamos 25 a 30 derechos y 25 a 30 izquierdos. Aproximadamente unos 60 totales, ¿no? Pero esto es muy variable. Ahora, lo importante también destacar es que se describen dos orificios mayores. Tenemos uno interno y uno externo. El interno es más estrecho. Ay, perdón, le cambié la diapositiva. Es más estrecho y corresponde a la hendidura etmoidal. ¿Ok? Esta hendidura etmoidal, pues presta o da paso, mejor dicho, a prolongaciones de la dura madre. Y por otro lado, tenemos un orificio, perdón, externo conocido como el agujero etmoidal anterior, el cual da paso al nervio etmoidal anterior. Esto también varía de acuerdo a la literatura. El Rouvier, si mal no recuerdo, únicamente menciona el paso del nervio etmoidal anterior, pero el Testud, por ejemplo, menciona tanto arteria como nervio, nada más como dato. Ahora, aquí lo observaríamos, este es más grande, más circular y lateral, ¿ok? Ahora, aquí observamos el paso del nervio etmoidal anterior y de la arteria etmoidal anterior a través del canal etmoidal anterior, que ya también lo mencionábamos en el video de hueso frontal y también lo vamos a hacer mención más adelante.
Pero lo que quiero recalcar de esto es que del canal etmoidal anterior hacia el agujero etmoidal anterior, la lámina horizontal o cribosa presenta es una estructura particular que es el surco etmoidal, que básicamente es una excavación, ¿no?, que hace el nervio etmoidal anterior y que se puede ver marcada, ¿no?, durante su trayecto de canal hacia agujero. Ahora, para que esto quede mucho más claro, pues aquí podemos ver un cráneo articulado. Aquí podemos ver asimismo la arteria oftálmica como el nervio nasociliar saliendo desde un agujero en específico que ya vamos a tocar en el hueso esfenoides. Pero lo que quiero que se queden, algo importante, pues arteria oftálmica proveniente de la arteria carótida interna, nervio nasociliar de nervio oftálmico de nervio trigémino, ¿ok? De esta arteria y nervio se origina pues arteria y nervio etmoidal anterior, y aquí podemos observar el conducto etmoidal anterior. Recordemos que el canal etmoidal anterior cambia de nombre una vez se articula el etmoides con el frontal, llamándose ahora conducto. Si hacemos zoom, pues observaríamos la imagen que teníamos anteriormente, donde estaría pasando tanto arteria como nervio por el canal o conducto etmoidal anterior, seguido del surco etmoidal, hasta llegar al agujero etmoidal anterior. Básicamente, este es el recorrido que se da el nervio etmoidal anterior desde la órbita hacia el agujero etmoidal anterior para llegar a las fosas nasales. Ahora, vamos a pasar a escribir una de las partes más complicadas y en donde me voy a llevar mayor tiempo de el etmoides, ¿ok? Que son sus porciones laterales o sus laberintos etmoidales. Se distinguen 6 caras debido a que tiene forma de cubo, ¿ok? Una cara superior, una cara anterior, una cara lateral, vistas en esta primera imagen, una cara posterior, una cara inferior en esta segunda, y en esta tercera lo que hice fue recortar la lámina vertical y el laberinto etmoidal derecho, dejando únicamente el izquierdo, donde observamos la cara medial y la cara más compleja de este hueso, pero la vamos a sobrellevar, ¿no? Entonces, iniciando con la descripción de cada una de estas partes, iniciamos con la cara superior. La cara superior articula con la superficie etmoidal del frontal, se encuentra excavada por las celdillas etmoidales medias, que son estas de acá. Recordemos que cuando no están articuladas con el frontal, tienen nombre de hemiceldillas, y una vez se articulan, pues son celdillas propiamente dicho. ¿Qué es lo importante de esto? Que la primera hemiceldilla o celdilla, dependiendo si está articulado, toma relevancia. ¿Por qué? Porque es constante. Esta siempre se va a describir con una entrada ancha, es muy redonda, y conforme se va haciendo profunda hacia inferior, se va adelgazando, tal así que se describa con forma de embudo. ¿Y por qué es importante? Porque esta, como vamos a ver más adelante, permite el paso o el drenaje de los senos frontales hacia el meato medio. ¿Qué son estos meatos? Ya lo vamos a ver, espérense. Asimismo, se observan dos canales ya también muy conocidos, que es el canal etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior, que dan paso a arteria y nervio etmoidales anteriores y arteria y nervio etmoidales posteriores. Aquí observamos ya articulados estos canales, cambiando el nombre a conducto etmoidal anterior y conducto etmoidal posterior. En cuanto a su cara anterior, no hay mucho que describir, únicamente que aquí también se presentan celdillas, específicamente se forman las celdillas etmoidales anteriores una vez el etmoides articula con el hueso lagrimal, y aquí las observaríamos, y con el maxilar, específicamente la apófisis frontal. Aquí también observamos estas celdillas y estas constituirían las celdillas etmoidales anteriores, ¿ok? Quiero que se quede en esto porque el etmoide se va a dividir en celdillas etmoidales anteriores, que son estas que estamos analizando, las celdillas etmoidales medias ya revisadas en su cara superior y celdillas etmoidales posteriores, que dónde creen que se van a encontrar, ya que estas drenan en distintos sitios que también vamos a ver. Ahora, en cuanto a su cara lateral, es esta, la cual es plana, lisa y muy delgada, como pueden observar, y debido a estas características en su morfología, antiguamente, y bueno, también se le sigue nombrando lámina papirácea, que si mal no recuerdo, del latín se significa de forma de papel, ¿ok?
y la forma y forma parte de la órbita. Ok, aquí lo podemos ver. Podemos asociar que es lisa y muy delgada y que se encuentra en la órbita, de que esta pared, la pared medial de la órbita, es la más propensa a sufrir traumatismos, ¿ok? Estos, pues lo van a ver más adelante cuando lleguen a oftalmología, por ende, no les hago spoilers. Es de forma cuadrilátera, como podemos observar, por ende va a presentar 4 bordes, un borde superior, el cual articula con el frontal, un borde anterior que articula con el lagrimal, un borde inferior que este tiene dos, articula con el maxilar y con el palatino. Aquí les represento en qué porciones específicamente, y un borde posterior que articula con el esfenoides. Esto sería todo de la cara lateral y pasemos a describir la cara posterior. Esta es muy sencilla, forma las celdillas etmoidales posteriores. Una vez que articula con el cuerpo del esfenoides, aquí podemos ver una imagen de una vista superior del etmoides articulando con el cuerpo del esfenoides y asimismo en su borde inferior pues articula con el hueso palatino. Ahora, en cuanto a su cara inferior, se describe típicamente, habitualmente, de medial hacia lateral. ¿Qué observaríamos en una primera instancia? El borde inferior del cornete medio, el meato medio seguido, y lo más lateral, la apófisis unciforme. Y esa es la característica más importante en cuanto a la cara inferior y que sí debemos aprendernos, ya que más adelante pues vamos a ver que toma gran relevancia. Ahora, vamos a hacer un repaso express de las partes que conforman o que forman parte, mejor dicho, de las fosas nasales correspondientes al hueso etmoides. Hay otros huesos que forman parte de las fosas nasales, pero del etmoides específicamente, ¿qué? Entonces, la lámina perpendicular, ya abordada, correspondería a la pared medial de las fosas nasales, ¿ok? Dependiendo si es derecha o izquierda. Asimismo, la cara medial, de la cual vamos a hablar a continuación, corresponde a la gran parte de la pared lateral de estas fosas y hacia superior, específicamente la porción inferior de la lámina cribosa, correspondería a formar el techo de las fosas nasales. Entonces, iniciando a describir la cara medial y la más compleja a entender del etmoides, pues mencionar, como ya les decía, que forma la mayor parte de la pared externa de las fosas nasales. Asimismo, se desprenden dos láminas constantes, ¿ok? Dos láminas que siempre van a estar en el ser humano, las cuales son el cornete nasal superior, aquí demostrado, o cornete nasal de Morgagni, y el cornete nasal medio, ¿ok? Ahora, de manera accesoria, puede haber un tercer cornete llamado cornete nasal supremo o de Santorini que menciona el Testut, pero también puede haber un cuarto cornete accesorio. Este lo menciona el Rubier, presente de una a cada 100 personas, que es el cornete nasal de Zucker-Candle, que estaría superior a este cornete nasal supremo. Conforme más superiores se van haciendo, más pequeños, ¿ok? Ahora, estos se los encierro en un recuadro azul debido a que no son constantes, ¿ok? No es necesario aprendérselos, pero pues no estaría nada mal. Aquí retomamos mi dibujo, mi fascinante dibujo del inicio, para demostrar cómo a partir de la pared medial de los laberintos etmoidales se desprenden, mejor dicho, estas dos láminas. La primera de ellas, el cornete nasal superior o cornete de Morgagni, y el segundo que es el cornete nasal medio, ¿ok? ¿Qué encontraríamos? ¿Por qué coloco esta imagen? Porque entre cada cornete también hay un cornete nasal inferior, pero este no pertenece al etmoides. Ese es un hueso propio de la cara que a ver si traigo un video aparte o luego cuando hable ya específicamente de la cómo está constituida, todo acerca de las fosas nasales, ahí a la mera lo tocamos. Ahora, ¿qué les estaba diciendo? Que entre los cornetes se encuentran los meatos, ¿ok? ¿Qué es un meato? Pues básicamente un espacio que se encuentra entre cornetes, ¿no? Fin. En este caso les señalo el meato superior que se encuentra entre el cornete nasal superior y el cornete nasal medio, y aquí se encontraría el meato medio, el cual pues se ubica entre el cornete nasal medio hacia superior y hacia inferior el cornete nasal inferior. Asimismo tenemos un meato inferior que se encuentra inferior al cornete nasal inferior. Espero no haberlos hecho bola. Ahí los podemos ver en la imagen de la derecha, este cornete nasal inferior. em,
pero no se lo señalé. Ahora, hablaremos acerca de unas estructuras que a mi parecer generan mucha confusión al momento de estar leyendo textos como el Rubier, las cuales pues se describen en el meato nasal medio, aunque a ciencia cierta pues son dependencias del cornete medio, ¿ya? En la extremidad anterior del meato nasal medio se ve que se origina una lámina delgada ósea, conocida como o como mejor dicho, el proceso unciforme, del cual ya les había hablado cuando tocábamos la cara inferior de los laberintos etmoidales, y esta pues se articula con la apófisis etmoidal, si mal no recuerdo, del cornete nasal inferior. Hacia posterior de esta encontramos esta estructura que les señalo en azul, conocida como la bula etmoidal. ¿Ok? Ahorita las voy a escribir más a detalle, que separa la bula etmoidal del proceso unciforme un pequeño hiato conocido como hiato semilunar. Asimismo, posterior a la bula etmoidal encontramos el surco retrovulvar. Y especificamos más en esto con esta imagen que les traigo desde una vista posterior y un poco inferior. Entonces, aquí apreciamos la bula etmoidal, que ¿qué es la bula etmoidal? Pues básicamente es una celdilla que creció de más, básicamente, la cual pues expandió el borde superior del cornete medio, lo traccionó, por así decirlo, separándolo de su cara lateral, pero pues que se encuentra, que se formó entre estas dos estructuras, el surco retrovulvar. Y se menciona que en este surco retrovulvar, ya sea de manera superior o de manera medial, se observan los orificios de drenaje de las celdillas etmoidales medias, ¿ok? Ahora, vamos a profundizar en los meatos nasales para únicamente que los conozcamos y bueno, vamos a ir como en una disección de lo más superficial hacia lo más profundo. En una primera instancia, si realizamos un corte en la línea media, observamos esta perspectiva que aquí que estamos viendo el, pues la pared medial, la cara medial de los laberintos etmoidales izquierdos y observamos de superior hacia inferior el cornete nasal superior, también conocido, ya les mencionaba, como cornete de Morgagni, el cornete nasal medio y en blanco observamos el cornete nasal inferior. ¿Por qué les coloqué esta imagen? Porque aquí sí se observa un cornete accesorio que es el cornete nasal supremo o de Santorini, que ya les mencionaba, lo menciona tanto Rubier como Testut, únicamente que Testut le da el epónimo de Santorini. Si retiramos parte de estos cornetes, tanto del superior, medio e inferior, observamos sus orificios de drenaje. Pero lo que quiero hacer hincapié con esta imagen son rectificar o que terminen de quedar claras las estructuras que vimos correspondientes al meato nasal medio, ya que toman importancia para el drenaje. Aquí observamos de la apófisis unciforme, posterior a esta la bula etmoidal, y ¿qué dijimos que se encontraba entre bula etmoidal y apófisis unciforme? El hiato semilunar. Ahora, si recubrimos esta superficie ósea de mucosa, pues observamos el cornete nasal superior, el cornete nasal medio y el cornete nasal inferior. Ahora, vamos a pasar a hablar de qué cosas drenan en los meatos, pero antes de eso, pues es importante mencionar que superior al cornete nasal superior se encuentra otra parte que es de importancia conocida como el ático, aunque también toma el nombre de receso esfenoetmoidal. Y ¿por qué se los menciono? Este no es un meato, pero aquí drena un seno paranasal, que ahorita vamos a ver y creo que ya se lo imaginan, ya lo están viendo en la imagen. Pero aquí estaría representado el ático, el meato superior, inferior al cornete nasal superior y superior al cornete nasal medio. Aquí el meato medio, inferior al cornete medio y superior al cornete inferior. E inferior al cornete inferior observamos el meato inferior. Espero no haberlos confundido, espero que todo haya quedado claro. Aquí lo vemos muy bien. Ahora, opacamos un poquito los colores para que no interrumpan tanto. Y entonces, ¿qué drena en cada una de estas porciones? En el ático encontramos el seno esfenoidal, aquí señalado. En el meato superior, las celdillas etmoidales posteriores. Algo a aclarar es que, por ejemplo, el Testut menciona que
el seno esfenoidal drena junto con las celdillas etmoidales posteriores en el meato superior, lo cual es un error. Ya pues en la actualidad, en los libros más actuales, el seno esfenoidal drena en el ático, ¿ok? Y es lo correcto. Ahora, en cuanto al meato medio, van a drenar muchas más cosas. Es donde más cosas debemos de aprender, pero pues no está complicado. La primera de ellas son las celdillas etmoidales anteriores y los senos frontales. Esto, específicamente el seno frontal, ya mencionábamos cuando describía la cara superior del laberinto etmoidal, que había la presencia de una celdilla anterior constante que pues les hacía mucho hincapié que era de superficie grande al inicio y que iba disminuyendo conforme se iba profundizando, conocido como el infundíbulo, que ya también les mencionaba que ponía en contacto o que permitía el drenaje de los senos frontales al meato medio. Ahora, ¿esto con qué se va a conectar? Con el hiato semilunar que ya también mencionamos y específicamente aquí es donde drena tanto el seno frontal como las celdillas etmoidales anteriores. Aquí observamos el seno frontal y el trayecto que sigue su contenido para drenar en el meato medio. Aquí se observa los orificios de las celdillas etmoidales anteriores y además, hacia posterior, observamos también los orificios de drenaje de las celdillas etmoidales medias, ¿ok? Que ya también les mencionaba que estas se ubicaban en el surco retrobular, pero aquí pues las podemos ver más hacia la pared medial, ¿ya? Asimismo, el orificio del seno más grande del seno paranasal, que es el seno maxilar, aquí lo podemos observar. Todas estas estructuras, estas cuatro, drenan en el meato medio. Y en el meato inferior, no vamos a mencionar mucho, únicamente que conozcan que aquí drena el conducto o toma salida el conducto nasolagrimal que pues se encuentra en la parte interna de la órbita y termina hasta las fosas nasales. Debido a esto, cuando lloramos pues se acompaña de contenido mucoso. Ahora, vamos a pasar a hablar de las articulaciones muy rápidamente debido a que ya les mencioné dónde se articulaba todo lo que vamos a ver, pero específicamente en el hueso etmoides. Se articula con 13 huesos en total. El primero de ellos es el hueso frontal, seguido del esfenoides, los palatinos, los maxilares, los lagrimales, y estos son los únicos que logramos observar desde esta perspectiva anterior y lateral, pero desde esta otra un poquito más inferior y también lateral y anterior, observamos a los huesos nasales, el vómer y los cornetes inferiores. Ahora, también observamos el hueso frontal, el lagrimal, el esfenoides y el maxilar. Ahora, para que nos lo aprendamos y el palatino, ¿no? En la porción inferior. Para que nos lo aprendamos o para que lo memoricemos, pues podemos aprendérnoslo aprendiendo cuáles son impares y cuáles son pares, ¿ok? Los impares tenemos tres, dos pertenecientes al neurocráneo, los cuales son el hueso frontal y el hueso esfenoides, que comparten las mismas características que el etmoides, impar, central y simétrico, ¿ok? Y tenemos un hueso perteneciente a la cara, que también es impar, el cual es adivinen, Vomer, ¿ok? Estos tres huesos son los impares y tendríamos cinco pares, los cuales son el palatino, el maxilar, el lagrimal, el nasal y el cornete inferior, que por 2 dan 10, más estos tres impares son los 13 huesos que articulan con el hueso etmoides. Esto ha sido todo por el video, espero les haya quedado claro. Si tienen dudas, se las estaré contestando en los comentarios. Me apoyarían mucho si dejan un comentario, si le dan like, si suscriben, lo típico que piden los youtubers. Esto sería todo, espero les haya gustado. Síganme en mi Instagram, ahí estaré subiendo contenido más frecuentemente. Y bueno, hasta luego.